Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар, как всегда. Hola, queridos amigos. Comenzamos nuestro webinar, como siempre, con nosotros el doctor Michal Laime, Boris y yo, Semyon Menunkur, que enseñamos la sabiduría de la Kabbalah. El tema de hoy día es el secreto de la unión de lo masculino y lo femenino. Doctor Laime, que yo continúe. Semyon. Sí, ese es el tema de hoy. Tenemos muchas traducciones, a muchas preguntas, hagan preguntas en vivo. Y por ahora, sobre esa unión entre lo masculino y lo femenino, entre el hombre y la mujer, usted puede comenzar porque son cosas así, Dr. Lightman. De una fuente que es Bodé, bajan dos fuerzas. La fuerza que se relaciona, la fuerza del amor, del otorgamiento, la proyección hacia afuera, la entrega, y la fuerza de la recepción. Es una fuerza artificial creada por medio del Creador que no existió antes de la creación. Es la cualidad de recepción, de recibir, de absorber, que después se transforma en una cualidad de egoísta. Entonces, estas dos fuerzas existen como positivo y negativo entre ellas y en toda la naturaleza de los mundos superiores y también en nuestro mundo. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos que saber? Que estas dos fuerzas así fueron creadas y que existen para que nosotros, que somos cualidad de recibir, para que podamos precisamente a través de nuestras cualidades podamos determinar la fuerza opuesta a nosotros, la fuerza del Creador, y no solamente determinar, sino que construyamos con Él una relación especial, como la unión dentro del átomo. No hay una fuerza positiva o negativa separada, sino que siempre vivimos en algún tipo de posición uno frente a otro. Así la fuerza negativa que fuimos creados por medio del Creador, necesitamos esta para que podamos definirlo a Él, sentirlo a Él como la fuerza que otorga y positiva, y así podamos comenzar con Él en un contacto. No se trata de que podamos acercarnos, sino que ver en qué estados nos encontramos en relación a Él, determinar sus cualidades, la posibilidad de poder absorber sus cualidades a pesar de que somos opuestos. ¿Cómo podemos, como opuestos, transformarnos en equivalentes a Él? Esa es una pregunta muy compleja y por supuesto que la respuesta está así que tenemos aquí mucho de lo que hablar. No es solamente el secreto de la unión entre lo positivo y lo negativo, entre el creador y el creado, sino que incluso no se trata del secreto, sino incluso la revelación de cómo el creado, que fue creado opuesto al creador, se desarrolla y llega a un estado opuesto completamente al creador y comienza a sentir ese estado que lo daña, que no es beneficioso. Y después de esto, el creado hace todo para elevarse de ese estado y comenzar por su propia fuerza negativa, crear algo positivo. ¿Cómo es posible? Entonces el creado no es capaz de hacer este cambio. Entonces resulta que yo puedo cambiar solamente el uso de la naturaleza, es decir, a pesar de que soy completamente creado como negativo, soy capaz, incluso las cualidades negativas y las acciones,
todo va a quedar negativo, pero yo puedo transformarlo en positivo para que el resultado final sea positivo. Y ese es el secreto de esto, cómo hacer esto. No somos capaces de imaginarnos y por eso hablamos de secreto, porque no estamos en eso aún, estamos en cualidades egoístas nuestras. Entendemos que todo nuestro mundo es un ego tremendo. Toda la naturaleza inerte vegetativa, y en especial la de la persona, es un ego tremendo, absoluto. Todo lo que existe en la naturaleza y todas las conexiones entre sí dentro de un organismo vivo, digamos, o vegetativo, no importa, todas actúan solo según un principio de recibir, de absorber lo más posible lo que es beneficioso y lo más posible expulsar de mí lo que no es beneficioso, lo que no es bueno, etc. Ese es el ego absoluto. Ese es el programa de la creación correcto que se encuentra y que domina en nosotros. ¿Hasta qué punto somos capaces de dominar esto? No somos capaces en nada, sino que en realidad en nuestro estado, en total, somos muñecos activados. En nosotros hay un programa egoísta, un programa en cada uno de nosotros y en todos juntos, y así actuamos. Nos da la impresión de que actuamos, pero en realidad es la fuerza de la naturaleza la que nos da vuelta de izquierda a derecha a izquierda, como quiere, según vectores, y realizamos el programa. Y además de que realizamos el programa, en nosotros hay otra cualidad especial en la que no podemos describir a nosotros que somos dominados. E incluso esta naturaleza nos domina sin incluso preguntarnos. Esta naturaleza existimos. En esta naturaleza egoísta. Somos elementos completamente dominados por esta naturaleza. En el momento en que la persona surge la pregunta de por qué existo, para qué, entonces de pronto resulta que en la naturaleza hay como una especie de daño, como la persona que es completamente dominada por la naturaleza se pregunta por qué yo, por qué existo, etcétera, cómo. Entonces la naturaleza en sí despierta en la persona esta pregunta. Le da algún tipo de libertad de comenzar a preguntarse sobre sí, sobre su destino, por qué y cómo. No es algo simple. Eso surge no en muchas personas, y el proceso de desarrollo egoísta nuestro, vamos preguntándonos esto más y más, pero en realidad esa es la única pregunta que la naturaleza despierta en nosotros para despertarnos, para que nos interesemos en el programa de nuestras acciones, de nuestra vida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos? Si realizamos todo de forma instintiva, lo que existe en nosotros, o que sí somos capaces de alguna manera de cambiar nuestras acciones, o al menos de alguna manera poder verlas de la forma correcta, de dónde vienen estos pensamientos, etcétera. Entonces, desde este momento, la persona ya comienza a ser de alguna manera Adam, persona, y más allá avanza hacia el conocimiento de que está dominado, de que no quiere esto, que la providencia, que la naturaleza, lo que la naturaleza le ordenó es una providencia que daña, que no es buena y que hay que hacer algo con esto, etcétera. Entonces resulta que el comienzo del desarrollo espiritual de la persona viene de esta pregunta: ¿por qué vivir? ¿Para qué vivo?
Eso se escucha como una pregunta depresiva, sí, pero en realidad es una pregunta muy necesaria, porque precisamente de un estado así, la persona comienza a investigar qué me domina, cómo, si estoy de acuerdo con esto o no. Quiero de alguna manera conocer, saber cuál es la fuente de lo que me domina. Yo no estoy de acuerdo, yo quiero ser diferente, quiero elevarme por encima del dominio de esa fuerza, por encima de esta fuerza. Yo no estoy dispuesto a esclavizarme a esto, que esta fuente pone sobre mí. Semyon, comenzamos con negativo, positivo, masculino, femenino, perdón, ¿cómo de pronto se fue al sentido de la vida? ¿Está tan conectado con esto? Doctor Lightman. Bueno, por ahora no tenemos ninguna libertad de elección y tampoco tenemos el comienzo de lo masculino y lo femenino. Simplemente se trata de la persona que quiere entender por qué existe. Y después, cuando ya comienza a investigarse a sí mismo, entonces ve, después de que ya encuentra los libros correctos, y generalmente es la sabiduría de la Kabbalah, a veces es la psicología al comienzo, todo tipo de libros así, pero si continúa investigando, llega a la Kabbalah y comienza a entender que la fuerza superior domina sobre sí, así lo llamamos, o Boré, que es lo mismo. Y entonces la persona ya realmente quiere entender a dónde la naturaleza lo lleva, por qué existe la persona y cómo la naturaleza lo maneja. Y así, aquí ya comienza a conocer, a reconocer que está dominado a través de dos fuerzas, la fuerza negativa y positiva. Él por sí mismo es como neutral, es decir, incluso el ego que hay en él, el deseo de disfrutar, eso tampoco es de él, está dirigido hacia él. Entonces él por sí mismo es un cuerpo completamente neutral, que por una parte le influye la fuerza egoísta que lo obliga a funcionar como egoísta y por otra parte también la fuerza altruista del Creador, que todo el tiempo está en oposición. Semyon, entonces entre el cielo y la tierra, ¿sobre eso se trata? Doctor Lightman, podemos decir que sí. En resumen, aquí comienza una investigación dentro de la persona, la fuerza negativa, egoísta, que absorbe, que recibe dentro de sí, que consume, que recibe. Esta fuerza la llamamos la fuerza femenina, Nukva. Nosotros, en cada cosa, hablamos de objetos de la naturaleza y la fuerza positiva que otorga, que llena, a eso llamamos la fuerza masculina al Creador. Entonces así resulta, la naturaleza nos divide en dos partes, pero no tiene ninguna relación con hombres y mujeres de este mundo. Nosotros en nuestro mundo todos somos idénticos, somos egoístas completos y sobre nosotros actúa solamente la fuerza negativa y la positiva la necesitamos solamente para poder desarrollar la fuerza negativa más en nosotros. Semyon, la pregunta sobre el sentido de la vida es una pregunta ¿de quién? ¿De lo femenino, de la mujer? Doctor Lightman, la pregunta sobre el sentido de la vida no es una pregunta femenina. El momento en que el vacío en la persona llega a un grado específico, digamos 0, 1, 2, 3, 4, hasta el final, cuando la persona entiende que toda su vida tiene falta de propósito y de sentido, que no tiene ningún valor, en total es una continuidad de acciones mecánicas, una existencia mecánica solamente. Entonces continúa preguntando ¿para qué? ¿Por qué? Y esto es una acción que, a pesar de que sale de una fuerza negativa, se relaciona con la fuerza positiva. Es decir, ya es una partícula del Creador, una partícula del punto de la cualidad de otorgamiento que comienza a hablar en la persona. Esta oposición comienza a tocarle entre estas dos fuerzas. Semyon pregunta, usted dijo una vez que el creado en relación al creador es como la mujer en relación al hombre. ¿Es correcto revisar esto así? Doctor Lightman, sí, pero de nuevo digo que es algo simbólico, porque yo no relaciono una mujer o un hombre con cualidades diferentes de la naturaleza. Tanto uno como otro son egoístas.
Es decir, solamente que el ego que hay en la mujer se expresa solamente de una forma diferente del ego del hombre. Y fuera de esto no hay diferencia entre ambos. Somos todos creados de un solo Boré, de un solo creador, y en ninguno de nosotros hay algún tipo de cosa. Tenemos solamente un movimiento hacia adelante, hacia la mente, hacia la meta de la creación, hacia la acción correcta. Y esto, a fin de cuentas, se concluye en que todos juntos tenemos que llegar a esta meta. Semyon, en relación a los juntos, ¿qué es lo que le molesta a la persona o a una pareja? Dominar la naturaleza egoísta, porque los dos quieren ser felices con lo que construyen entre sí. Dr. Lightman, no entienden esto. Esa pareja no entiende dónde existe, bajo la influencia de qué fuerzas. ¿Por qué en nuestro mundo todo es creado y se divide en partes como masculino y femenino? Tú me metes en esto a pesar de que no quiero. Dr. Lightman, sí, continuemos con esto, continúa Rav, porque yo entiendo que acá hay preguntas. Ahí veo a chicas de Rostov. Todos recibieron elevación de ánimo del tema. Entonces, ¿qué puedo decir? En nuestro mundo, las relaciones entre el creado y el creador, de alguna manera, nos recuerdan las relaciones entre los diferentes sexos, tanto a pesar de que tanto en lo masculino y lo femenino hay todas las cualidades. Pero en nuestro mundo, a pesar de todo, no vamos a conseguir llegar a ninguna relación entre nosotros, y vemos que todos los intentos, con todo lo que nos vamos desarrollando egoístamente de una generación a otra, al contrario, nos alejamos unos de los otros. Nos da la impresión en este mundo y en esta época que somos capaces de acercarnos entre los sexos, que podemos entender a los hombres, a las mujeres, o las mujeres a los hombres, o al contrario, pero no de ninguna manera. Nuestro ego, como se va desarrollando en nosotros, despierta en nosotros aún más oposición y rechazo. Si alguna vez, digamos incluso hace 100 años atrás, seguro que en 200 años atrás y durante toda la historia de la humanidad, siempre las mujeres supieron cuál es su destino y los hombres también lo supieron. El hombre es el que tiene que alcanzar, conseguir el pan, y la mujer tiene que estar en la casa, la dueña de casa. Y el hombre tiene que proveer a la casa, es decir, traer los ingresos para todo esto. Y así entendían que dividían sus compromisos entre sí, y durante toda la vida iban juntos. De esto también sabían las abuelas y abuelos y daban ejemplos de esta manera. Y de pronto, hace 100 años, todo comenzó a quebrarse. Y es interesante porque casi en cada país comenzó a ocurrir. No hay países que estén más atrasados o más adelantados. Nos preguntamos cómo tenemos que continuar viviendo. Y aquí precisamente ocurre que la revelación de la sabiduría de la Kabbalah, precisamente para explicarnos cuál es la conexión correcta entre el hombre y la mujer, que es imposible llegar a esta conexión hoy día de la forma correcta como fue alguna vez. Si alguna vez existimos y a través de la psicología simple podríamos llegar a algún tipo de conexión entre nosotros y equilibrar nuestra vida. Este del hombre, este de la mujer, esto es en común, 1, 2, 3, 4, porque, digamos, cada familia volvía a algún tipo de ejemplo de miles de años atrás y todo estaba claro. Entonces ahora no tenemos esto, las conexiones se separaron. El ego es tan grande que el hombre no quiere trabajar para la familia y la mujer tampoco quiere los niños y la familia, a pesar de que para ella es lo más natural, el instinto maternal. Pero este instinto ya no funciona de forma especial. Sí, quieren un hijo o máximo 2, eso ya se
toma como mucho. ¿Y qué resulta de esto? También en los hombres. ¿Por qué tengo que trabajar para los hombres? Que ella vaya a trabajar. Y precisamente aquí hay oficios o funciones en que, digamos, la mujer sale al medio del trabajo y elige igualdad con los hombres. Muchos lugares exigen mujeres donde los hombres no son capaces de trabajar, lo que trabajan. En resumen, algo le pasó al mundo durante los últimos 100 años y esto es en realidad una revolución en que no prestamos tanta atención a esto y realmente pasa de una forma silenciosa para que nos encontremos frente a la pregunta de cómo podemos actuar más allá, qué tenemos que hacer con nosotros y con el mundo. Entonces, resulta que no somos capaces porque el ego es más grande que nosotros. ¿Qué es lo que la sabiduría de la Kabbalah dice? Perdí esto. Ok. ¿Qué es lo que la sabiduría de la Kabbalah dice? Después de que nos confundió, ¿cómo la sabiduría de la Kabbalah propone solucionar esta oposición? Doctor Lightman, no podemos solucionar esto. El tema es que la naturaleza no quiere solucionar el tema de la oposición, anhela ponernos en tales opuestos que no podamos salir de esto, o que nos matemos unos a otros, o que nos elevemos al próximo grado, al próximo piso, por encima de nuestra naturaleza semio. Entonces esta naturaleza nos presiona hacia afuera precisamente de una forma seria y nos muestra que uno ya no es capaz de relacionarse o de existir de una forma egoísta. El ego te domina y no es para tu bien. Doctor Leitman, vas a tener que hacer algo con esto, vas a tener que dominarlo. Es interesante. Boré, que nos creó como egoístas y que domina nuestro ego, nos dice que llegó el tiempo. Pequeños cachorros, ya llegó el tiempo de volar del nido. Quiero transmitirles, darles fuerzas para que ustedes comiencen a dominarse a sí mismos, para que ustedes por sí mismos se conviertan en dueños de su propia vida, el dueño de su destino. Es decir, ustedes tienen que comenzar a dominar el ego de ustedes. Yo les doy ahora la posibilidad. Pero para esto necesitan de una forma muy clara y exacta de volver a corregir la corrección conmigo, porque la conexión positiva soy yo. Digamos, si tomamos el ego negativo en ustedes y ponemos sobre esto mis cualidades positivas y así van a dominar sobre esto, ¿qué quiere decir que van a dominar? Que van a hacer sobre esta restricción, sin zoom, no trabajar con él tal como él despierta los deseos, sino que de una forma con un propósito. Yo ahora quiero, desde este momento en adelante, comenzar a avanzar a mi propio dominio, no que el Creador domine en mí, sino que yo por mí mismo. Digamos que cada uno de nosotros es capaz de imaginarse que es desconectarse de la casa de los padres. Alguna vez vivimos con ellos y entonces salimos de allá. Ok, a lo mejor no todos, yo veo que también hay jóvenes, pero digamos, salieron de la casa y comenzaron poco a poco a construirse a sí mismos. Esto tomó tiempo. Por una parte, que queríamos ser libres, pero también estábamos opuestos a esto. No queríamos, porque es bueno cuando soy libre, pero que también los padres se preocupan por mí. Seguro que es bueno esto, ¿cierto? Entonces, esta desconexión ocurre no de la forma más agradable, o que las personas se van a otra ciudad a estudiar, o que se van al ejército, o que pasa algo, pero de forma general es una desconexión, es un corte. Entonces el Creador nos dice, ok, crecieron, se separan,
y ahora tienen que comenzar a trabajar sobre ustedes de una forma independiente. Entonces ese trabajo propio se llama Avodat Hashem, el trabajo del Señor. Es decir, en el momento en que ustedes se convierten ya en ser capaces de tomar del Creador las dos fuerzas de dominio, la egoísta y la altruista, y comienzan a dominar sobre ustedes mismos como yo, la persona, soy el que va sobre el carro y que sostiene las riendas y que llevo al caballo, al burro. El caballo es el ego. Y el Adam que hay en mí, la persona que hay en mí, domina a mi caballo. Entonces, no me resulta tan bien esta historia, me olvido de esto y tampoco anhelo tanto hacer esto, pero no hay lo que hacer. De forma general, el Creador nos lleva a esto. Una imagen así, ¿a ustedes les gusta? Cuando tú, como persona, dominas estas riendas, lo positivo y negativo de este caballo, de este animal, este ego que hay en ti. Un momento, ¿y quién es Adam? ¿Qué es el Adam? Adam es esa misma idea que hay en mí, que yo quiero elevarme por encima del animal que hay en mí y ser equivalente con el Creador. ¿Qué más? Semyon, a lo mejor hay alguna pregunta de Plovdiv. Pregunta. Shalom, amigos. Vemos a todos los amigos de todo el mundo, muchas mujeres. Pregunta. ¿Hasta qué punto el trabajo de la mujer es importante en el método de la Kabbalah? Doctor Lightman, ¿preguntan esto por el 8 de marzo? Semyon, por lo visto, sí. Doctor Lightman, en una semana más va a haber otro programa, pero no va a ser 8 de marzo. Entonces la pregunta es: ¿hasta qué punto el trabajo de la mujer es importante en la sabiduría de la Kabbalah? ¿Qué te voy a decir? Yo pienso que el hombre, Geber, también, tal como nuestro mundo, es una criatura más dirigente, mueve, salta, salta océanos, pero de forma general todo lo que hace, tal como dijimos alguna vez, lo hace para la mujer. Hace esto para dar una mejor base para sí mismo y para la mujer. Y la mujer lo ayuda, porque sin la ayuda de ella, por supuesto que no le resultaría nada. Por eso el avance en nuestro mundo, en nuestros tiempos, está basado en relaciones recíprocas exactas entre hombres y mujeres, en todos nuestros grupos. Si decimos que esta idea de recibir del Creador su providencia sobre nosotros es nuestro trabajo. Sí, ahora este trabajo se realiza en nosotros. Entonces, para esto necesitamos las riendas, tanto como lo masculino y lo femenino. Y solamente la participación de estos dos integrantes de la especie humana, solamente podemos hacernos similar al Creador. Tenemos que enfatizar que la Kabbalah le da a la mujer una función, diría que aún más grande que la función del hombre. Vamos a pasar aún sobre esto. Digamos, generalmente se ven más a los hombres, pero en cada cosa, de una forma va por debajo del terreno, si hay una participación de las mujeres y una influencia de las mujeres y el poder de estas. Shalom Rab, hay una pregunta. ¿Hasta cuánto
el tema de masculino y femenino se anulan en la medida del avance del mundo espiritual. Si realmente se anulan o se borran, Dr. Lightman. No, ninguna diferencia entre nosotros se borra ni se anulan, sino que al contrario, se aumentan. Las cosas se convierten en más opuestas, pero solo en la medida en que comiencen a alejarse uno del otro, vamos a poder entenderlo correctamente e incluirlos correctamente. Imagínate que tienes positivo y negativo y un motor entre ambos. Si el positivo y negativo, la tensión es de 500 volts, es un motor ya serio. Entonces tenemos que entender que la tensión entre nosotros solamente va a aumentar entre la parte masculina y femenina de la humanidad. Las mujeres van a exigir más y más lo que les llega y va a ser correcta, y nosotros, los hombres, vamos a escaparnos de la responsabilidad, pero a fin de cuentas la naturaleza nos va a obligar a usar para poder activar entre nosotros ese motor de la forma óptima, para que trabaje correctamente, tanto para el bien de todos. Entonces, no piensen que vamos a avanzar hacia un estado de acercamiento entre nosotros. En realidad, vamos a avanzar a una división aún mayor y a un alejamiento. Hoy día comenzamos a ver que las mujeres se levantan y que exigen una relación equivalente en los lugares del trabajo, que aún no existe, aún está lejos de esto. Y todo tipo de representantes en el gobierno, por ahora son representantes, pero dentro de poco no va a darse. En el mejor de los casos va a ser mitad y mitad. Y vamos a necesitar, no solamente vamos a tener que darles a ellas la misma posibilidad, porque vamos a comenzar a entender que en la naturaleza no hay algo así como positivo sin negativo o negativo sin positivo, y por eso todo el tiempo vamos a aspirar entre el equilibrio entre la parte masculina y femenina, no solamente en los lugares físicos, en lugar del trabajo, sino que en todo. Ustedes van a ver aún, incluso en nuestra época, oficios en los que no había nada que estaba relacionado con las mujeres. Ustedes van a ver cómo estos oficios se van a llenar de mujeres que van a hacer esto en lugar de los hombres. No podemos mirar hacia atrás, tenemos solamente que entender qué es la tendencia. Entonces, vamos a estar preparados para esto. Eso por una parte. Dos, tenemos que aprender que no es lo más importante dar opciones equivalentes, sino que lo más importante es encontrar por parte de la naturaleza la relación correcta, cuál es la tensión, cuál es ese motor que podemos prender entre nosotros para que funcione correctamente. Para que yo, en contacto con la mujer, no entre en algún tipo de corte eléctrico, que haya una explosión entre lo positivo y lo negativo. Tiene que haber una tensión buena, sana entre ellos, y eso tenemos aún que aprenderlo. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la tensión efectiva que pueda haber? Yo les voy a decir, a lo mejor es demasiado, pero en realidad es lo único. Es la revelación de Boré, es el alcance del Creador. Cuando el hombre y la mujer están en el contacto correcto entre sí, que trabajan correcto entre sí, entre ellos comienzan a alcanzar al Creador. Entre sí, esa es la esencia o el principio de nuestro desarrollo. También es la fuente de nuestro desarrollo, es la razón de nuestro desarrollo, de la forma en la cual vemos hoy día. Entonces, las personas que entienden esto, ustedes que escuchan esto, ¿a dónde nos lleva? Debemos alegrarnos de en qué pasos tremendos comenzamos a revelar
la necesidad, la obligación de la participación de la mujer en todos los aspectos de nuestra vida. En total es para que comenzamos a conocer el espacio espiritual. Semio, entonces ahora descubrió el secreto de la unión entre el hombre y la mujer, el motor. Doctor Lehmann, sí, el motor entre nosotros es el creador. Tal como Él nos creó de arriba a abajo, así nosotros en la conexión entre nosotros construimos, lo encontramos, lo definimos entre nosotros, porque si no, no vamos a ser capaces de sentirlo. Boris, hay muchas preguntas. Si una familia es el grado, digamos, el grado animado, ¿qué relaciones se pueden crear entre hombres y mujeres? Doctor Lehmann, eso va a ser una familia diferente, las personas van a existir, y por supuesto que no es hoy día, pero las personas van a existir no para crear hijos o para hacer una casa y plantar un árbol, sino que se van a conectar entre sí, precisamente según un principio espiritual. Esto va a ser la esencia de la conexión entre el hombre y la mujer. Un hombre y una mujer, la Shejina entre ambos, la divinidad entre ambos. Es decir, Boré es la revelación de la Shejina entre el hombre y la mujer. Así está escrito en la Torah. Semyon, pero ¿cómo se va a revelar entre ellos? Doctor Lehmann, tiene que conectarse entre sí en todos los grados de conexión, en el grado físico, interno, mental, psicológico. Y así, de forma tal que todo eso sea para el alcance del Creador, para esta necesidad. Boris pregunta, ahora en la mitad femenina hay más... digamos, en los hombres hay mucho de las mujeres y en las mujeres mucho de los hombres. Como usted dijo, las mujeres anhelan el dominio y los hombres. Doctor Lehmann, eso por ahora es así. Es un grado de paso, así, de traspaso. Y al final vamos a entender cómo tenemos que comenzar a conectarnos entre nosotros para la revelación del Creador. Revelación de Boré es el próximo grado de nuestra existencia, cuando nos elevamos por encima de nuestros cuerpos y comenzamos a existir en un espacio en el que no hay ningún sentido ni la vida ni la muerte, sino que comenzamos a existir dentro de nuestra alma. Peter. ¿No se escucha? Entonces, una pregunta diferente. ¿Por qué en muchas culturas y religiones la mujer está en el grado más bajo, doctor Lehmann? Porque todas las religiones y culturas son egoístas y como el hombre es, entre comillas, el que es similar al Creador, es la parte otorgante, la parte masculina, y la parte femenina está relacionada con lo creado, entonces por eso se encuentra en el grado más bajo. Pregunta de Tbilisi. Cuando un hombre y una mujer comienzan a estudiar juntos la sabiduría de la Kabbalah, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? ¿Cómo ayudarse uno al otro? ¿De qué evitar, doctor Lehmann? Yo no pienso que cuando ellos empiecen a estudiar la sabiduría de la Kabbalah aspiren a ayudarse uno al otro. Va a pasar mucho tiempo, meses e incluso años, hasta que comiencen a entender que hay un lugar para algún tipo de estudio en común entre sí o esfuerzos espirituales en común. Van a pasar varios años antes de que sientan que el alma de ellos es una para los dos. No es simple, no está preparado para hoy día. Estamos al comienzo del camino. Entonces, preferible no molestar dentro de esto. Eso por una parte. Cada uno de nosotros tiene su propio desarrollo al comienzo. Tú eres una mujer, tú entiendes que los niños a la edad de 3 años no son capaces de jugar unos con otros, sino que juegan separado, cada uno consigo mismo, con su juguete, se sienta, juega con algo. Pero si le propones jugar con alguien diferente, él no entiende esto. No hay en él la sensación clara de grupo.
del prójimo. Lo mismo en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Cuando comenzamos a estudiar esta sabiduría, no sentimos a los demás. Estamos cada uno metidos dentro de nosotros y nada más. Entonces, en esta época, en esta etapa, no hay que, digamos, obligar a la mujer o al hombre, sino que tratar de desarrollarse hasta un grado de una forma independiente. Semyon pregunta sobre el ejemplo del caballo y de las riendas. ¿Qué son las riendas de la derecha y de la izquierda y el látigo si es que quiero pegar al caballo? Doctor Lightman, acá hay muchos integrantes. Está la carreta, la persona, el caballo. Vamos a estudiar todo esto. Es un sistema completo llamado el Parzuf Ruhani, el Parzuf espiritual. Todo este sistema, la carreta con la persona, con el caballo, con las riendas, en realidad es una alegoría del alma. Entonces, ¿qué vamos a hacer para concluir, Boris? Hay varias preguntas. Pregunta: ¿hasta cuánto el ego del hombre es más grande? ¿Las mujeres van a ser capaces de salvar el mundo? Doctor, las mujeres van a ser capaces. Si ellas salen, los hombres van a someterse en cada parte y siempre. No precisamente por el Día de la Mujer. Lo interesante aquí es que si yo estoy en todo tipo de sociedades especiales en el mundo, yo siempre pregunto y me intereso, ¿cómo es en las casas? ¿Quién es el que determina? ¿El hombre, la mujer? Semyon, yo me acuerdo que preguntó esto en Chile. Doctor Lightman, sí, pregunté esto en Chile. Entonces el hombre dice, por supuesto que yo. Pero yo me acuerdo como su mujer, ¿qué es lo que le dijo? Sí, su mujer lo miró así, quedó todo claro. En resumen, en cada parte es así, en cada cultura. Sale de la raíz espiritual. Entonces, de nuevo, los bendecimos a nuestras mujeres y que ustedes sean capaces de dar a los hombres la dirección correcta en la vida. Porque ellos son capaces de escaparse a cada esquina y ustedes son como una madre que tienen que dirigirlos según el camino hacia el Creador. Eso, los hombres necesitan esto. Si no son las mujeres, los hombres transformarían este mundo en, ¿cómo decirlo?, en una caja de arena o algo así, con todo tipo de, digamos, fútbol, cada cosa, excepto una vida normal con un desarrollo correcto. Así es. Y la parte femenina, en especial en la sabiduría de la Kabbalah. Por eso, durante los últimos años, digamos los últimos 100 años, vemos cómo la mujer saltó hacia adelante, hasta qué punto se volvió independiente y fuerte, hasta qué punto penetró en todos los mecanismos de gobierno, porque, digamos, de alguna manera avanzamos hacia la meta de la creación, donde la cualidad de la mujer, su entrega, su necesidad, es necesario, para la necesidad de esta meta elevada. Entonces, por favor, hombres, escuchen a sus mujeres y, en general, en cada grupo, traten de elevar la fuerza femenina hasta qué punto sea posible. Nosotros de alguna manera estamos en este desarrollo, pero de forma general hay que levantarlas y ayudarlas a avanzar y tratar de usar su determinación para crear el grupo. Hay clases de un nuevo curso, es posible inscribirse a estos cursos en nuestra página de Internet. Un curso que se abre una vez cada 6 meses, es un curso serio. Todas las aclaraciones y el material van a aparecer en los videos de YouTube. A lo mejor tiene algún tipo de meta para la semana, Dr. Lightman. No tenemos una semana, tenemos 4 días hasta el 8 de marzo. Entonces tenemos que prepararnos para esto y bendecir a toda la parte femenina de nuestros grupos, de todo el CLI mundial,
que nos apoyan en nuestro camino, que ellos sientan que les agradecemos y que todos juntos vamos a llegar a la meta en común con ese apoyo recíproco del uno con otro, éxito, salud y felicidad, y que sean las más exitosas. Les deseo esto. Hasta la próxima.